Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a hablar de una de las obras más destacadas del autor Juan Montalvo, que son los Siete Tratados, publicado en dos tomos en 1882 y 1883 en París. Esta obra recibió muchos elogios, tanto en América como en Europa, pero en Ecuador fue condenada por sus detractores, considerada como una obra que contenía, hacía referencia a un nido de víboras en cesto de flores. Sin embargo, esta obra recoge un legado de carácter filosófico eh, en Montalvo, que expresa sus opiniones sobre diversas materias, a veces en tono polémico, otras veces en modo de reflexión, donde muestra su erudición, en especial sobre la cultura clásica. En estos tratados abunda lo que son las citas históricas, las parábolas y ejemplos que hacen que la lectura sea difícil de comprender. Por eso que nosotros como lectores debemos detenernos para poder interiorizar e interpretar lo que el autor trata de decir. Esto ha sido como una breve introducción a lo que vamos a hablar ahora a continuación, que en este caso me corresponde hablar sobre el primer tratado, que habla sobre la nobleza, un término que pesa mucho, una palabra que pesa mucho, nobleza. Montalvo inicia este tratado afirmando que todas las razas humanas tienen grandes diferencias. Por lo tanto, dice que su origen es único y toma como referencia algunos elementos como el estudio sobre las influencias climatológicas en el desarrollo de los rasgos distintivos de las razas. Y todo esto enmarca como una introducción al estudio sobre la nobleza. Eh, Él dice que existen diferentes nociones de nobleza a lo largo de la historia y empieza refiriéndose a los fundadores de las primeras noblezas a lo largo de la historia y del mundo, es decir, a aquellos que con esfuerzo, que con valentía, hombres que han escalado peldaños y que se han puesto unos encima de otros, como algo jerárquico como algo jerárquico. Bueno, aunque luego él nota que la nobleza sale de la clase plebe, él mencionaba la palabra plebe, y vuelve a ella, por lo que él hace una pregunta que es un tanto retórica y dice, ¿cuántos descendientes de reyes componen hoy la es del pueblo en las naciones de la tierra? Entonces, él hace alusión a que los nobles tuvieron orígenes humildes y él mencionaba algunos ejemplos, como es el caso de Timóstocles en Atenas y de Camilo en Roma, y afirma pues que la nobleza tiene origen noble y humilde. Y bueno, también precede de lo que es el talento, el valor, que son prendas eh, naturales y humanas. Y bueno, también hace algo que es muy eh, propio de mencionar, porque dice que se, a través de la riqueza, Montalvo puede mencionar que la nobleza es perdida y puede perder esa esencia. Y esto incurre mucho en el enriquecimiento, en lo que es los lucros. A veces el poder puede hacer que este término, como es la nobleza, se eleve, pero en otros casos se pierda. Entonces, y esto afectaba a lo que eran los nobles. En definitiva, él decía que la nobleza digna, la nobleza que se admira, la nobleza que es distinguida, nace del ser humano y no con el ser humano. Entonces también una de las reflexiones propias es que la sociedad eh, vive en un esplendor del pasado y en la oscuridad del presente.
Y es cierto, porque viendo ahora en la actualidad, vemos que grandes políticos, presidentes, tienen cierto grado de nobleza, pero muchas veces ese poder, esos lucros, todo lo que tienen, no lo saben utilizar de una manera correcta. Bueno, profesor, eso ha sido todo hablando desde el primer tratado. Gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, yo les hablaré sobre el segundo tratado de Juan Montalvo titulado La belleza en el género humano. Según Juan Montalvo, el arte de la belleza es una de las ramas del ser humano perdidas desde las civilizaciones griegas. El culto de la belleza conducía a todo, como por ejemplo la sabiduría, el arte, el gobierno, la filosofía, la sexualidad y la religión. Dentro de la religión estaba ligada con la belleza. También se dice que anteriormente los dioses de esa época eran vistos como algo sobrenaturales, algo como belleza. El autor en esta obra menciona la sensualidad y que también se enfoca en la belleza. Normalmente cuando alguien habla de belleza, automáticamente las personas piensan en las mujeres, ya que las mujeres son belleza y sensualidad. También dentro de este tratado tenemos como idea principal que la belleza es algo netamente subjetivo. Montalvo se refiere a que esto es abstracto, que sujeta a los sentidos, y cabe recalcar que la belleza está en los ojos de cada observador, o sea, de cada persona, de cada ser humano como la quiera ver. También destaca que el sexo femenino, como es el más hermoso de todos, y el hombre destaca todo a su honor. Dentro de este tratado, destaca ciertas características de la mujer. Por ejemplo, el color blanco de la cara, que se refiere al rostro de la mujer. El mensaje que nos quiere dar este segundo tratado, titulado La belleza, es que la belleza es relativa dependiendo desde dónde el individuo la quiere ver. Como ya lo mencioné, cada persona, cada ser humano es él como es el observador de la belleza. Entonces cada uno vemos cómo deseamos ver la belleza. Muchas gracias. A continuación, mi compañero que le toca el tercer tratado no pudo asistir, por tanto va el cuarto. Ya, buenas tardes, profesor y compañeros. Les voy a hablar sobre el cuarto tratado que titula Del genio. En esta de aquí, el autor Juan Montalvo nos menciona a un filósofo que se llama Ermalao Bárbaro. Él nos dice que él creía en las evocaciones y siempre él tuvo una duda. Y entonces nos dice que este personaje acudió al príncipe de las tinieblas y lo invocó. Esa madrugada, siendo la 1 de la mañana, vio una llama azul que brotó en la esquina de la habitación. Dice que esa llama fue creciendo y hasta que se convirtió en una persona. Entonces, Hermolao estaba asustado y dijo que se fuera, que eso de ahí era el demonio, sin antes decirle qué significaba el vocablo entelechia. El viejo se quedó callado, lo cual era uno de sus defectos, la soberbia. Se convirtió en humo y desapareció. Entonces, aquí nos resalta el autor de que hay cosas o significados que el diablo no sabe. También nos hablan de los autores de la antigua Grecia, como es Aristóteles. Él nos dice que esa significación se le pasó por alto, así como a los traductores de esa lengua sabia. También nos dice que el autor Teodoro Gaza decía que entelechia quería decir Dios, también que quería decir forma, y que ahora significaba inmortalidad y que después indicaría que era el infierno. Pero el verdadero nombre de Dios no lo sabía, sino Salomón, que tenía su significado en su anillo.
Por este motivo, las lenguas nos dicen que representa un símbolo. También nos habla que entelechia viene a significar es el genio. De todas las lenguas modernas, este vocablo de tantas confusiones en su significado, entonces viene a significar genio, que es un ser sobrenatural que acompaña y dirige a los varones con respecto al mundo y al ser humano. Nos dicen que el genio de ciertos filósofos y héroes es un fantasma, amigo que va y brinda virtud, brinda sabiduría, inteligencia, conciencia e ilumina. También nos habla de que muchos tipos de genios que se encuentran en diferentes varones o hombres, como el de Juliano, un filósofo que hace experimentos que parecen milagros. Entonces, un buen genio nos hace quedar bien con nuestros semejantes, donde existe la honestidad, por todas las armas contra el crimen y el vicio. También oye con calma, es perpetuo de paz y sabe rogar en ocasiones y exigir. Todo esto nos hace referencia a que nos dice que el hombre puede pasar el mal genio o el mal humor. Es decir, son el don de una mujer cuando depende de la construcción de su forma de ser. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Yo voy a hablar acerca del quinto tratado, que es los héroes de la emancipación de la raza hispanoamericana. Bueno, este tratado, como bien lo indica, está dedicado a exaltar la memoria de aquellos quienes lucharon en las guerras de la independencia hispanoamericana, en especial quien fue Simón Bolívar. Montalvo en este tratado se preocupa por dar brillantez a dos aspectos, el cual es el mérito de los bravos que lucharon con arrojo por versos patrias libres y la importancia de la libertad amplia y desinteresada. Estos son los dos aspectos. Juan Montalvo compara en su obra a Bolívar con grandes figuras como es Alejandro, César, el Cid, Pirro, Aquiles, entre otros, y asegura que es menos conocido porque en el siglo XIX el español ocupaba un lugar regalado a letras europeas y porque Bolívar no tuviera los bates que ensalzaron la obra de Napoleón. Bueno, respecto a este tratado, quiero decir que es una de las tramas principales este quinto tratado, porque es el deseo de libertad y el esmero de lucha de un pueblo, lo que quería demostrar Simón Bolívar. Esto lo podríamos relacionar con el gobierno de la última década, como el pueblo dio su voto a un grupo contrario al correísmo, pues, supuestamente para salir de la dictadura a la que se encontraba sometido. Pero con el gobierno actual no cambió eso, es decir, se siguió dando un gobierno de dictadura en el que el líder llamado presidente. Entonces, sin ningún motivo de limitaciones, modifica leyes, el poder absoluto está contra ese líder, la voz y el pueblo, es decir, le sigue dando un apoyo. No solo el gobierno actual, todos los que han procedido tienen la ley, el gobierno en sus manos. El poder, el control total de las organizaciones sociales también se encuentran en las económicas, mientras que el pueblo es el que lucha día a día y la ciudadanía es la imagen de la sumisión del gobierno a seguir este régimen en su dictadura. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bien, sin duda alguna, este documento de los 7 tratados es una obra muy particular y que ha sido reconocida a nivel mundial. Son tratados que nos hacen ver la realidad y también las ideologías de Juan Montalvo. Bien, con relación a estos tratados, están inmiscuidos el valor, la virtud y el talento. Bien, en este ensayo, Juan Montalvo anota los alimentos preferidos por los antiguos y relata los banquetes de los reyes y los filósofos griegos. Dentro de este tratado hay una pregunta que hace referencia a que en un pasaje
Se pregunta si pudieron los antiguos salirse airosos de sus comidas y banquetes sin la papa, para luego hacer una reflexión sobre este alimento. Del mismo modo, Juan Montalvo no deja escapar la oportunidad de polemizar y atacar nuevamente al clero, porque Juan Montalvo estaba en contra de la inequidad que existía en aquella época y trataba de realizar la igualdad, y eso lo podemos ver en estos tratados. Juan Montalvo no puede concebir que mientras las muchedumbres padecen hambres, el clero viva en gran armonía y opulencia. Por eso, para mí, el sexto tratado es uno de los ensayos en donde deja en evidencia el rechazo contra la injusticia que se vivía. Juan Montalvo hace referencia de una forma metafórica en este ensayo relacionando al banquete de los filósofos como una especie de inequidad en donde dice que mientras el pueblo pasa hambre, el clero disfruta de un gran festín a costa de los pobres. Y hace referencia a las costumbres inmorales de la antigüedad grecolatina en la manera de tener solo para ellos y no compartir con el pueblo. Este tratado básicamente es una forma metafórica en donde nos deja en evidencia la forma en cómo el clero se sobreponía ante los pobres y solo querían para ellos y no compartir hacia los demás. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, profesor, compañeras. Yo les voy a hablar sobre el último tratado, que es el Buscapié. Montalvo desde hace mucho tiempo tenía en mente imitar a Cervantes, y consecuencia de eso escribió la novela Capítulos que se olvidaron a Cervantes. El Buscapiés, que sirvió luego como prólogo para mentar la novela, tiene como objetivo explicar e imitar a Cervantes. No se propone igualarlo o competir con él, sino simplemente ofrecer un tributo. Se nota como a lo largo del ensayo la batalla interior que llevaba Montalva, quien a todos luce y quienes presenta humildad y trata de disculparse, se refiere a una obra como una osadía y también como una, entre comillas, nuestra obrita. Por otro lado, el Buscapiés contiene varios comentarios críticos. Por ejemplo, es uno de los primeros escritos que se refiere al Quijote como una obra de arte y no del cual es la inspiración. El Quijote no es solo una obra de inspiración como puede ser una oda, es más bien una obra de arte de las mayores y difíciles que jamás han llevado a la cima genios grandes. También se nota que Don Quijote y Sancho Pancho no solo hablan de un arquitectipos, sino que también sobre los personajes antológicos, sino más bien que los personajes complementen y completen. Como se dice entre comillas, ni Don Quijote es ridículo, ni Sancho Pancho bellaco, sino que la ridiculez del uno y la bellaquera del otro hagan un resultado y un complemento general. Juan Montalvo hace referencia a este ensayo, a este último tratado, como una situación en la cual él habla un poco de la vida de Cervantes, pero no dejando atrás la novela que se ha resaltado bastante, que es El Quijote de la Mancha, ¿de acuerdo? Pero se hace referencia a que él no quería competir con Cervantes, sino más bien hacer un tributo. Cuando hablamos de un tributo es resaltar lo más importante de un autor. Entonces, cuando se menciona este último tratado, se hace referencia a ello. Se habla también sobre la obra que se resaltaba, la osadía, o las personas hacían referencia como que a esa obra es muy difícil que las personas, o sea, los novelistas lleguen a un clímax en donde se resalte bastante, o sea, que es muy raro que un novelista llegue a tan alto nivel, que es muy difícil. Entonces lo que hace Juan Montalvo es resaltar todas las cualidades de Cervantes sin necesidad de humillarlo ni de menospreciar.
Entonces, eso quiere decir para mí lo del último tratado. Muchas gracias, espero que haya sido de muy grato para los compañeros y para el profesor. Este fue nuestro trabajo grupal con todos los compañeros aquí presentes y cada quien habló y dio su punto de vista sobre lo que se trató cada tratado, cada ensayo. Gracias. Bueno, antes de culminar nuestra grabación y nuestra exposición de análisis de esta obra, quiero hacer un pequeño paréntesis al profesor, de que al momento de mi exposición salió con cámara apagada, pero siempre la tuve prendida, entonces creo que debió ser fallas de internet. Entonces espero que les haya gustado nuestro análisis de esta obra.